Bueno, en estas primeras clases hemos estado enfocados en la pregunta de qué es la gramática, qué estudian los gramáticos, qué no estudian los gramáticos esencialmente. Y hemos ido avanzando hacia poder resolver esas respuestas, o por lo menos darles una primera aproximación. Y ahora, hacia el final de la última clase, retrocedimos un poquito, ya que habíamos estado avanzando justamente sobre cuáles son los fenómenos que le interesan a los lingüistas y a los gramáticos en particular. Con respecto a, retrocedimos un poco, digo, para hablar respecto de esa cuestión que nos salió al inicio de nuestro curso, incluso en nuestra primera actividad, cuando les pedí que pensaran en la palabra gramática y en lo primero que se les viniera a la mente cuando la oían, y ustedes me dijeron que en general la asociaban con reglas sobre el bien escribir, sobre el bien decir, bueno, bien, y sabemos que hay mucha gente que en efecto la identifica con eso. Incluso, y esta fue la última actividad de la última clase, leímos un texto de una entrevista a Mario Vargas Llosa, excelente escritor peruano, que nos mostraba que incluso un intelectual dedicado a las letras, dedicado a la literatura, puede tener también opiniones como esta, ¿no? Opiniones que son muy censuradoras sobre la forma de hablar de otros, en su caso en particular con respecto a la forma de expresarse de los jóvenes. Y a partir de esa reflexión, ¿no? De Vargas Llosa, o al menos de ese pensamiento, les pedí que ustedes pensaran en dos preguntas y a la par de pensar en ellas, que trataran de hacérsela a la persona, de hacerle estas preguntas a personas que estuvieran en su entorno y que no se dedicaran como nosotros a las letras, al lenguaje, ¿no? Y las preguntas eran, bueno, ¿qué es hablar correctamente y cómo opinas tú que hablamos los chilenos? Quiero que vayamos ahora, les voy a compartir pantalla para que podamos compartir también estas reflexiones que ustedes, no, reflexiones y también los comentarios que ustedes probablemente pudieron recoger. Así que cuéntenme, ¿cómo les fue con estas preguntas? Bueno, primero, a ver, ¿cómo hablamos los chilenos? ¿Qué les dijeron? A mí me dijeron que hablábamos rápido, muy Perfecto. rápido. Características entonces, rápido. Gracias, Valentina. ¿Qué más? ¿Sofía? Literalmente me dijeron que extremadamente mal, que no modulábamos y muy rápido. Sí. Súper. ¿Detallaron un poco ese extremadamente mal, Sofía? ¿Qué cosa? ¿Detallaron un poco ese extremadamente mal? ¿Te dieron algún ejemplo? ¿Te dijeron por qué pensaban así? Que no modulábamos y Extremadamente ocupábamos muchos modismos que no se entendían. hablamos, usamos muchos modismos. Perfecto. No se entiende. No se entiende. ¡Ay! Lo que decimos, me imagino, ¿no? Súper. Gracias, Sofía. Magali, Sí, a mí ¿qué te me dijeron? dijeron que hablamos muy mal porque somos muy flojos y acortamos mucho las palabras. Recortamos las palabras. Hablamos muy mal. Bueno, esto lo voy a poner al costadito aquí como una variante de extremadamente mal, muy mal. Súper. Gracias, Magali. ¿Pietro? Profe, yo tengo como 3 respuestas y todas son distintas. Dale, dale, cuéntanos. El primero es mi papá, los chilenos hablamos mal. Perfecto, mal. Otro para acá. El otro es de mi mamá, que ¿Ya? siempre dice que los chilenos hablamos mal, pero no hay que mirar, no hay que mirar de una forma despectiva la manera que hablamos. Los chilenos basamos nuestra forma de hablar en el origen de los pueblos originarios, o el ya, que viene de los alemanes, por ejemplo. O sea, tenemos influencia de lenguas originarias y de otras extranjeras. ¿Algo así? Sí. Súper. Y el otro es mi hermano,
que es mal. En general nos comunicamos en una manera informal, usamos muchos modismos, pero eso hace único el hablar chileno. Ok. Informal. Sin embargo, aquí hay algo que se puede ver más o menos positivamente, nuestra habla es única. Voy a dejar esta un poco aparte porque es como la única que hasta el momento salió que es positiva. Pareciera serlo. Muchas gracias, Pietro. No sé si quién estaba después. Olga, me parece. Estamos con Olga, Camila y Aranza, que tienen la manito de la entrada, y además hay una opinión en el chat que la recoja al tiro. Olga. Dentro de la respuesta que hice, y fueron pocas, fue como dentro de mi familia, la mayoría dijo mal, pero hubo una persona, que es mi prima, que yo creo que igual influye porque ella es profesora de lenguaje. Ella le pregunté, ¿cómo hablamos los chilenos? Y me dijo, como chilenos, con nuestra propia identidad. Y le pregunté qué era para ella hablar bien, y me dijo, con que las personas se entiendan, sea cual sea el término, para mí es hablar bien, es hablar. Perfecto. Vamos, bueno, después vamos a ir hacia esa otra pregunta, así que te pido que guardes eso también, porque para que la vamos a tratar también. Me interesa mucho eso de qué entiende la gente por hablar bien o hablar bien. Súper. Gracias, Olga. ¿Camila? A mí me dijeron que hablamos rápido y que no decimos las eses y que nunca terminamos mucho las palabras. Rápido. Y una amiga me dijo, Perdón, una amiga dijo que... No decimos las eses. No las decimos. Y una amiga también dijo que hay gente que habla rápido y modula bonito, y hay gente que habla rápido y no modula, pero se le entiende igual. Eso está bueno. ¿Qué significaría modular bonito? No sé, según ella es como que modulan bien, como que hablan, ¿cómo dijo aquí? Dijo como que hablan adecuado. Claro, Eso me dijo. Interesante. Pero claro, no es como hablamos, sino que hay algunas personas, ¿cierto?, que hablan así. Eso sería como el ideal, ¿no? Sí. Ese modular bonito. ¿Camila? Se me perdió la Camila. Sí. ¿Sí? Te preguntaba si eso lo veía como, esta persona que entrevistaste, si eso lo veía como la forma en que hablamos los chilenos o como un ideal al que tendríamos que aspirar. No, dijo que ella encontraba que había gente que hablaba bonito, como, según ella. Como que modulaba y hablaba bien. ¿Y eso la identificaba con los chilenos en general o con algún otro grupo? No, dijo que había como un grupo de personas que ella encontraba que hablaba bonito y modulaba bien, pero que la mayoría no modulaba, pero se le entendía igual. Claro, porque hay muchas... Según yo, eso también tiene que ver. ¿Antonia? Perdón, que según yo eso también tiene mucho que ver con el tono de voz que la gente usa, porque hay veces que la gente modula muy bien y tienen un muy bonito tono de voz, entonces suena mucho más agradable que una persona que quizás habla muy agudo o habla demasiado bajo. Sí, hay una cuestión estética, por supuesto, que está muy metida acá, es verdad, ¿no? Pero qué difícil teorizar sobre eso, porque como dice el dicho popular, sobre gustos no hay nada escrito, es muy difícil establecer qué tipo de entonación, tonalidad es más agradable, ¿no? Bueno, vamos a discutir también sobre eso, así que muchas gracias, Antonio. Estaban Aranza y Benjamín, y luego voy a leer dos opiniones del chat. ¿Aranza? Hola. Hola, Aranza. A mí me dijeron que hablábamos en diminutivo y que somos pobres de vocabulario. Muchos diminutivos. Porque como que nos cuesta definir algo, describir algo, que usamos muy pocas palabras. Usamos, ahí salieron las pocas palabras de nuevo. ¿Se acuerdan que hemos hablado harto de eso? ¿No te dijeron si usamos 400? No me dijeron eso, pero me acordé de ese video que vimos. ¿Cierto? Perfecto, muchas gracias, Aranza. Y estaba alguien más, se me perdió, que estaba también Benjamín, me parece. Me puedo equivocar. Sí, pero ya han dicho todo lo que quería decir yo, así que sería todo eso por todo y no... Cuéntanos igual, Benjamín, para que veamos cuál fue el resultado de tu propio ejercicio. No, o sea, es que
mucho ya está repetido ahí dentro de las palabras, pero probablemente lo que más que mencionar, o lo que más resalto de lo mío, es que mencionaron de que hablamos para, no engatusar, pero como para engañar. O sea, que ocupamos el doble sentido mucho. Ah, eso lo había salido, claro, doble sentido. Ya, perfecto. Muchas gracias, Benjamín. Había dos opiniones por el chat, le doy la palabra a Carlos también. Aquí Sofía nos dice que a ella le dijeron algo parecido, que hablamos mal, no modulamos, no decimos las palabras completas, comerse las letras, ¿no? Vamos a ponerlo desde ahí, eso no había salido. Nos comemos las letras. Modismos y muletillas, modismos, uso de muletillas. Hablamos muy rápido, eso ya había salido. Gracias, Sofía. Diana nos dice, mi abuelo me dijo que hablamos de acuerdo de dónde venimos, y entre pares nos entendemos. Por ejemplo, en el campo hablamos de cierta manera, la que nos entendemos unos a otros. Es interesante esa opinión. Entonces sería como, hablamos de acuerdo con nuestro interlocutor. Perfecto. Sería más o menos lo que dice Diana, que le dice a su abuelo. Mi abuela dice que hablamos como chilenos, porque no se debe hacer comparaciones con lugares distintos. El único defecto es como hablamos rápido, es que como hablamos rápido a veces suena extraño. Pero como es algo que todos hacemos, igual entendemos sus palabras. Súper, entonces coincide con la rapidez, pero dice que no es necesariamente es un defecto. ¿Cierto, Diana? Súper, gracias, Diana. Sofía nos decía, y como dos personas, aquí sigue la opinión de Sofía. Como dos personas me dijeron que hablamos súper bien, que independiente de todo lo anterior nos entendemos. Hablamos súper bien porque nos entendemos. Tenemos un acento más neutro, en el sentido que si hablamos en inglés no se reconoce que somos chilenos, en cambio si en italiano o en inglés sí se le nota cierto acento. Interesante esa opinión. Y otras dos personas me dijeron que no hablamos ni bien ni mal, somos solo como chilenos y que es relevante el contexto. Entonces eso es parecido, ¿no? Como chilenos, con nuestra identidad, parecida a esa opinión que tenemos acá. Valentina nos indica que hay repetición innecesaria de los pronombres. Valentina, ¿tienes algún ejemplo de a qué te refieres con eso? Porque eso es un fenómeno más específico. Sí, de hecho me dio un ejemplo, me dijo, ¿me podéis pasarme el lápiz? Sí, el famoso caso de me voy a irme, ¿no? ¿Me puedes pasar el lápiz? Ya salió lapus, que suena bastante más feo. Ya. Y Carlos, perdón, Carlos también tenía la manito levantada. Cuéntanos, don Carlos. Saqué varias opiniones, pero me quedo con una que es la de un ex compañero. Habla un poquito más fuerte, Carlos. Te oye un poquito bajo. Ahí sí. ¿Se me escucha mejor? Mejor. Es la opinión de un ex compañero que tenía, que él más que opinar si hablamos correcto o no, se centró más en por qué hablamos como hablamos. No sé si servirá igual, pero él ahonda mucho en lo que es cómo habla el que nosotros hablamos depende mucho de igual del contexto socioeconómico en el que estamos situados, y que por eso, según esto mismo, hay muchos vocablos distintos dentro incluso del habla chilena, lo que serían los dialectos, y que por eso convierte al español chileno en un dialecto muy poco neutro para el extranjero, porque incluso dentro de Chile hay veces que entre nosotros no nos entendemos en términos, pero como tal él dijo que no hablamos mal. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. ¿Algo más? No, súper. Ok, entonces, como un resumen de algunos de los aportes de este ejercicio que ustedes hicieron, bueno, creo que lo traté de dividir un poquito mientras lo venían contando en opiniones probablemente negativas, o que al menos típicamente se ven negativamente, opiniones más positivas, y hay algunas más neutrales, como que tratan de darle alguna explicación. Claramente parece ser que las opiniones negativas son prevalentes, ¿no? Son las más frecuentes.
muy fuertemente que hablamos muy rápido, que hablamos, bueno, la más frecuente parece ser que hablamos mal, ¿no? Esa es la opinión más extendida. No solamente mal, sino muy mal, por extremadamente mal, que fue la opinión, creo que fue de Sofía, me parece que con la que partimos nuestra revisión. Problemas de pronunciación. Bueno, entonces se asocia con la rapidez, ¿cierto? La falta de modulación, es decir, como hablar con la boca muy cerradita, sin pronunciar así de manera más exagerada las consonantes y las vocales. El uso de modismos, que es algo más léxico, ¿no? Probablemente entonces el uso de los llamados chilenismos o expresiones que se entienden más bien solamente en Chile y no fuera de él, que en realidad si uno lo piensa muy bien, no... ¿Por qué eso debería ser algo negativo? Porque entiendo que el habla rápida puede verse negativamente de una manera más transparente, ¿no? Porque si hablas demasiado rápido, es muy claro que es difícil para otra persona que lo entienda. También si no modulas, eso también es más o menos sencillo de entender porque puede verse como algo negativo. Porque si yo no que los otros personas no lo entiendan. ¿Cierto? Si hablas de esa manera, lo más probable es que otras personas no te entiendan. Le das pocas pistas sobre lo que estás realmente diciendo. Pero ¿por qué el uso de modismos podría verse como algo negativo? Ya que esto estaba típicamente asociado con las opiniones de las personas que decían que hablamos mal, que de hecho es como una justificación o una explicación, ¿no? Sofía nos dice por el chat porque, claro, exacto, dice que quieren usar modismos y se hablan incorrectamente. ¿Pero por qué debería hacerlo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay en la... ¿Qué fundamenta esa opinión de las personas que dicen que los chilenos hablamos mal porque usamos modismos? No sé. Porque al final el modismo está amarrado a un contexto particular, entonces es más difícil hablar con otra gente de otros contextos. Alguien del sur y alguien del norte, si se agarran a modismo, no se entenderían. Ya, perfecto. Ahí, bueno, esa es una justificación interesante, ¿cierto? Porque, en efecto, los modismos no son, de hecho, esa es más o menos su definición, ¿no? Son expresiones que se usan en lugares geográficos, en algunos casos, también, digamos, en grupos, ¿no? Que pueden ser geográficos, de edad o sociales, vamos a profundizar sobre esto un poquito más adelante, pero que no son panhispánicos, ¿no? No son palabras que se usan en todas partes y que en todas partes se entienden de la misma manera. Tienes toda la razón. Pero algo, bueno, y eso, claro, tiene sentido, pero ¿por qué eso debería ser malo en principio? Y también me pregunto si eso, y probablemente ustedes tienen mucha experiencia con, sobre todo con el trato con gente que ha migrado hacia Chile, que también tienen su propia forma de hablar el español, si ellos también no usan bastantes modismos, ¿no? O formas de hablar propias que desde el español de Chile sean difíciles de entender. ¿Es así o no? ¿O me equivoco? ¿Alguien tiene experiencia con personas que no son de Chile, con las que haya tenido algún trato frecuente y haya tenido algún problema de comprensión justamente por este uso de modismos? Valentina haciendo. Bueno, yo tenía, creo que fue en la primera clase donde ustedes me resolvieron una duda, ¿no? Con respecto a la palabra, al uso de F, ¿no? Que yo lo había visto muy frecuentemente expresado en chats, en foros, en que sobre todo jóvenes hablan, pero no era capaz de asociarlo con ningún significado, y ustedes me lo aclararon, así que muchas gracias. Ahí habríamos tenido, claro, exactamente un uso de un modismo que dificultaba la comunicación. Bueno, eso entiendo entonces por qué podemos ver que eso puede ser algo malo. Que no se entiende lo que decimos, eso es muy amplio, pero claramente algo muy negativo. Que acortamos las palabras. ¿A qué se referirá esto que acortamos las palabras? ¿Están de acuerdo en que acortamos las palabras? ¿De qué puede referirse esto de acortar las palabras? Según yo es cuando le quitamos la última sílaba específicamente. ¿Y nos darías, por ejemplo, Carlos, te acuerdas de algún caso en que eso pase? Cuando nos referimos a un tú, pero en vez de decir tú, soy, y en vez de decir soy, decimos vos sos.
Oye, eso no lo he escuchado. Yo generalmente escucho vos soy, pero no vos sos, que me suena como más argentino incluso. No, sí, es despectivo, o sea, generalmente va acompañado de No, groserías, por ejemplo. el vos sos me parece más argentino que chileno. Pero, Puede ser, pero, o sea, yo personalmente lo he escuchado, por eso a el eso me vos refiero. sos, eso está interesante, eso no lo había Profe, oído. Puede pasar, ¿sí? según yo es boerí. Ah, bueno, esa es otra forma, Yo ¿cierto? escucho más boerí. Serí, claro, soy, es una variante, pero ahí no hay acortamientos realmente, ¿no? No. Según yo, el acortamiento es cuando en vez de decir cosas, uno dice ¿Ya? como las cosas o cosas así. Cosa, O, o en vez de decir me entiendes, ¿ya? uno dice me entendí. Me entendí, en vez de me Es entendís. como que uno lo acorta. Eso tiene que ver con este de acá, de no decimos las heces, ¿no? De ese tipo de cosas. Y es verdad que nosotros en nuestro español, en el español de Chile, las S finales de sílaba o S finales de palabra, en efecto nosotros tendemos a hacerlas más calladitas. Se produce un fenómeno que los fonetistas llaman, claro, aspiración, lo dice Magdalena en el chat, que en efecto es así. Aunque en realidad no es una aspiración, porque no es que la hagamos para adentro, no es que digamos, por ejemplo, una cosa, no es una inspiración, que sería el caso de la aspiración, sino que es más bien una pronunciación mucho más débil de esas S finales de sílabas o de palabras, como justamente en el caso de las cosas. Aunque tampoco son completamente característicos del español de Chile. Por ejemplo, si alguien dice, oye, no tengo las cosas, en que hay una completa edición, eso no suena chileno. Si yo digo, no tengo las cosas, eso sí suena chileno. En que no hay una eliminación completa del S, hay como una cierto aligeramiento en la forma de pronunciar la S. Pero si yo la elimino completamente y digo, no tengo las cosas, en que lo que hago es eliminar la S final y modificar un poquito la forma de pronunciar la última vocal, eso a mí por lo menos me suena más a caribeño que a chileno. ¿Cierto? Vinieron todos los chicos. No le suena como a centroamericano, algo así. Bueno, es que en esos dialectos, en efecto, hay mucha más edición de S finales que en el español de Chile, donde en realidad tenemos más bien, como decíamos recién, un aligeramiento. Antonio nos dice en el chat, y enseguida le doy la palabra a Sofía, que también en la D, claro, decimos cosas como rápido en vez de rápido. Tienes toda la razón, eso efectivamente pasa así. Valentina nos dice en el chat que las extranjeras en su colegio le decían que hablamos mal. Bueno, eso, es verdad que hay una opinión bien extendida sobre que el chileno habla mal, que es una opinión extendida como el resto de los dialectos del español. A ver, Sofía, ¿qué nos dices al respecto? Es que quería contar así como una pequeña situación que me pasa, sobre todo cuando estoy en el trabajo. A ver. Y es que hay personas que me han preguntado de si soy venezolana o algo por el estilo, si soy extranjera por lo general. Ya. Porque supuestamente, según mis clientes, no hablo como chilena o no me pierdo las palabras, las letras al final, o hablo un poco más pausado de lo normal. Hay personas que simplemente asumen como que soy venezolana, me han preguntado, ¿y cuánto tiempo lleva en Chile? Porque entonces, como tú cuidas un poco más tu forma de hablar en ese contexto, probablemente, ¿no? Bueno, no decías con las personas en tu trabajo. Sí. Eso hace que los otros vean que, claro, que se extrañen, ¿no? Que sientan que no eres chileno. Sí. Qué choro, muchas gracias, Sofía. Bueno, pero como ven, hay una especie de asociación, y el caso de Sofía nos lo ilustra muy claramente, de pronunciar mal, de usar diminutivo, usar poco léxico, usar muchos modismos, no pronunciar las S o las D intervocálicas. Es una serie de defectos probablemente que se asocian con el habla chilena y en general muestra que para los chilenos, y aquí hay una opinión que es muy frecuente y que además es una especie de opinión muy autoflagelante, ¿no? Sentimos nosotros mismos que hablamos muy mal. Y también es una opinión que parece ser compartida con algunos hablantes de otros dialectos del español, ¿no? En que el chileno no se entiende, bueno,
De hecho, por ejemplo, este meme que tengo acá es muy típico, ¿no? Aparece en la banderita de algunos países, que dice en América hay una gran variedad de lenguajes, que ahí aparece una bandera norteamericana hablando en inglés, y una canadiense, en los países hablan inglés, otros portugués, y aparece la bandera brasileña, otros español, una bandera probablemente colombiana, mexicana, argentina, y también está Chile, nadie sabe qué dice este raro especie, ¿no? Y aparece el bocadito, ¿no? Donde aparece el diálogo del chileno, dice, ¿qué decís, popón, conchetumadre, por la hueá, se la hueá acuática por la hueá? Que se asocia mucho, ¿no? ¿Cierto? Con los chilenos. Aunque igual hay algunas cuestiones interesantes, por supuesto, aquí esto refleja una opinión generalizada, un estereotipo, por supuesto, pero fíjense que acá esta banderita, no sé si colombiana o ecuatoriana, dice algo así como, hablo el mejor español del mundo, si no me creo, fuck you men, carichimba, conorrea o me gonorrea. Y ya también nos muestra como la idea de modismos en otros dialectos, ¿no? Porque eso claramente no se usa en Chile y no es fácil de entender si no lo conocemos previamente. Lo mismo que el mexicano de acá, ¿no? Somos bien cabrones, güey, así bien chingones, güey, bien cabrones, güey. También usan modismos más o menos equivalentes a los nuestros. Bueno, pero esto claramente refleja también esta opinión amplia, ¿no? De que el chileno en general habla mal. Por supuesto, hay algunas otras opiniones también, y le agradezco por ellas, sobre que nuestra habla es única, y en eso probablemente coincide con la idea de que hablamos distinto, ¿no? Aunque en este caso no se ve negativamente, que hablamos como chilenos, con nuestra identidad, que también apunta más o menos hacia lo mismo, que también, alguno de ustedes nos lo decía, que hablamos de acuerdo con nuestros interlocutores, es decir, que somos capaces de adecuar nuestra forma de hablar con respecto a la persona con quien estamos hablando. Y una opinión que también es interesante y con la que también vamos a trabajar, que hablamos súper bien porque nos entendemos. Aquí la razón de que hablemos, la razón de aquí de hablar mal, que era la opinión más frecuente, ¿cierto? Era que había, como que nuestra habla no se ajustaba a una serie de ideales, ¿no? A la idea de la formalidad, a la idea de la riqueza de vocabulario, a la idea de la pronunciación completa, que podríamos decir es pronunciación de la palabra lo más parecida a la manera en que se escribe, etcétera, ¿no? Y aquí hay otra que sí es positiva de nuestra forma de hablar, y que dice que la base de que alguien hable bien es por la idea de la comprensión. Vamos a volver también sobre ese otro punto. Y unas más neutrales, que tienen que ver un poquito también con la idea de que hablamos de acuerdo con nuestro interlocutor, de que no hay una sola forma de hablar en Chile, sino que hay variación, cuestión sobre la que también vamos a volver. Pero en esencia, a pesar de estas últimas opiniones que son un poco más positivas en algún caso, o más descriptivas, en general yo creo que la experiencia de la mayor parte de ustedes quienes hicieron este ejercicio es que la mayor parte de nuestros coterráneos, ¿no? Que hablan también en el español de Chile, que son chilenos y hablan nuestro español, tienen una opinión muy crítica sobre nuestra propia forma de expresar, ¿no? Entonces, parece ser que la idea de que hay un hablar bien y que hay un hablar mal, y que los chilenos en esencia usamos malamente el español, es algo que está muy extendido. ¿Qué es esto de hablar bien o mal? Vamos a hacer esa segunda parte de nuestra pregunta. ¿Qué es esto de hablar correctamente? Cuéntenme, ¿qué recogieron de ello? ¿Qué es hablar correctamente? ¿Isidora? Yo recibí varias respuestas. Muchas personas me dijeron como hablar pronunciando correctamente o tener buena dicción. Buena dicción. Perfecto, pronunciar correctamente. Como hablar sin cortar las palabras, como ese tipo de cosas, pero una respuesta que se repitió poco, pero que fue la que más me gustó, la que encontré, entre comillas, más correcta, fue que hablar correctamente es hablar permitiendo que la otra persona te entienda. Ya, permitiendo que la otra persona te entienda. ¿Y esa persona que te dijo eso te ilustró un poco a qué se refería con permitiendo que la otra persona te entienda?
Sí, más o menos. Me dijo como que al final hablar correctamente va más allá como del tema de la pronunciación y de todo eso, sino que es poder comunicarte con la otra persona y poder comunicar tu mensaje correctamente, como que la otra persona pueda interpretar bien lo que tú quieres decir. Ya, perfecto, señora. Muchas gracias. Ahí tendríamos entonces 3 formas de identificación del habla correcta, ¿no? Unas que tienen que ver con nuestra parte más física, ¿no? Una buena dicción, una buena pronunciación, y otra que parece ser como más psicológica, ¿no? O incluso como de cortesía, ¿no? Lograr que el otro te entienda y que tú también puedas expresar bien tu idea. ¿Eh? Valentina y Sofía, ¿no? Estás muteada, Valentina. Ahí sí. No, es que no podía sacar. Me dieron como respuestas súper diversas. A ver, cuéntanos. Bueno, una de las respuestas que se repitió unas 2 veces o 3 fue que es hablar acorde a la norma impuesta, o sea, a la RAE. Ah, perfecto. Hablar de acuerdo con la norma impuesta. Uy, me gustó eso. Hablar de acuerdo con la norma impuesta. Otra cosa que me dijeron es que como que no existe una forma de hablar correctamente, que se repitió muchas veces, y que tiene mucho que ver con algo psicológico, social y político. Muy bien. Y ya la otra parte se dividió como en que tiene que tener coherencia y cohesión. Eso ya es más. Sí, Alguien que estaba no, lo que pasa es que esa es una ex compañera. Lo que pasa es que en mi colegio la profe siempre nos repetía que tenía que tener coherencia y cohesión. Entonces todas quedamos como adoctrinadas con la coherencia Sí, y la eso cohesión. suena mucho a opinión de profesora de lenguaje. Sí. Ya, eso no lo voy a considerar porque esa yo la considero adoctrinamiento, tienes toda la razón. No es una opinión tan natural, pero perfecto, Valentina, muchas gracias. Estaba Sofía, luego Magali, Olga, y voy a ver unas opiniones del chat. ¿Les parece? Sofía, Magali y Olga. Adelante. Ya, a mí me dijeron que era modular, hablar Modular. fluido y utilizar un lenguaje genérico para llegar así a más personas. Perfecto. Lo del modular tiene que estar relacionado aquí con buena dicción, pronunciar correctamente, ¿cierto? Y un lenguaje genérico. Uy, ahí me pillaste. ¿Qué quiere decir eso? Como un español más neutro, sin tanto chilenismo, algo así. Un español más neutro. Ya, perfecto. Gracias, Sofía. ¿Magali? Sí, a mí creo que la manera de hablar correctamente es muy subjetiva y depende de cada sociedad. Perfecto. Dependía de cada sociedad. Sería de acuerdo entonces a esa persona con que no existe una forma de hablar correcta, ¿no? Depende de la sociedad. Perfecto. Muchas gracias, Magali. ¿Olga? A mí me dijeron que era hablar formal, pronunciar bien. Algo que me llamó mucho la atención fue que me dijeron usar bien el lenguaje como los peruanos, Claro. como la gente de Perú, construir un diálogo variado, con más palabras, y que era cuando las personas se entienden, sea cual sea el término. Ya. Entonces, permitiendo que la otra persona te entienda, ¿no? Más o menos como este que estaba acá. Súper. Muchas gracias, Olga. Voy a ir al chat. Camila nos dice que hablar correctamente era adecuar el vocabulario. Adecuación, entonces, del vocabulario al contexto. Y Sofía nos dice que hablar correctamente era ocupar las palabras adecuadas en el momento adecuado. ¿No? Que es como un consejo para la vida. Perfecto. Que en todo caso sería algo así parecido, ¿no? La adecuación del vocabulario al contexto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Una pregunta entonces. Aquí Sofía nos decía algo, saber comunicarte, que te entiendan, dependiendo del sujeto receptor y del contexto, pronunciando bien, modular fluido, no tan rápido, con un vocabulario amplio y más universal, usar bien los tiempos, pasado, presente y futuro. Ya, perfecto. Muchas gracias, Sofía. Y hay un montón de opiniones también, no las escribo porque todos las pueden ver también ahí por el chat.
Si se fijan en estas opiniones que en efecto hemos recogido acá, bueno, hay algunas, por supuesto, que nos dicen, más que decirnos qué es hablar correctamente, más bien nos dicen que no existe o que no se puede establecer un hablar correctamente. Eso lo vamos a dejar un poquito aparte, ¿no? Eso es esencialmente. Pero hay otras que dicen, por ejemplo, una buena dicción, pronunciar correctamente, permitiendo que la otra persona te entienda, bueno, eso está un poquito más entendible. Pero, esto de, ¿qué es una buena dicción? O sea, perdón, me pregunto si en efecto estos son los juicios o los criterios para juzgar que una habla es correcta. Por ejemplo, la buena dicción, el pronunciar correctamente, el hablar formalmente, el usar bien el lenguaje. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el parámetro que tendríamos que usar para poder evaluar si alguien está hablando bien o mal? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos juzgar si algo es bueno o es malo en habla? De acuerdo con estas opiniones habituales, como buena dicción, pronunciar correctamente. ¿Cuál es el parámetro con el que juzgamos el habla del otro? ¿Qué es lo que típicamente se dice cuando alguien usa una palabra que, claro, que otras personas no entienden? ¿Cuál es la crítica que típicamente se hace de esa palabra? Pero, profe, Hola. ¿del mismo idioma? Sí, ¿Estamos hablando del mismo idioma? Claro, de nuestro mismo idioma. Yo si no entiendo, siento que está hablando mal. Es cierto, por supuesto. Como si no le puedo responder porque no entendí lo que me dijo. Claro, tienes toda la razón. Bueno, para eso pueden haber muchas razones, por supuesto, y una simplemente que nosotros no conozcamos ese término, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, en ciencia, en arte, ¿no? Cuando nos metemos en una disciplina de la que desconocemos los términos, eso nos puede pasar con mucha frecuencia. Pero pasa a veces, y esto pasa mucho de los más viejos hacia los más jóvenes, que critican el uso de palabras que usan los más jóvenes diciendo que, oye, esas palabras no existen. Bueno, esa palabra no la puedes usar porque no existe. ¿Quién es el que juzga que las palabras tienen o no carta de existencia? La RAE. O sea, según ¿Perdón? la RAE. Carlos nos dice la RAE, ¿no? ¿Valentina? Entre muchas comillas, perdón. ¿Valentina? ¿José? Yo iba a decir lo mismo. Sí. ¿Cierto? Típicamente, claro. ¿José? ¿El oyente? O sea, el oyente es el que no lo entiende, claro. Pero ¿de acuerdo con quién? Pero ergo juzga que no existe. No sé. Sí, pero ¿de acuerdo con qué parámetro? Esa es la pregunta. Claro, Valentina y Carlos nos dicen que la respuesta típica, y de hecho que ya había aparecido también antes, es que hay una norma impuesta, ¿cierto? Y que es la de la RAE. ¿Cierto? Y aquí tendríamos esa figura de los académicos de la lengua, de los académicos en este caso de la Real Academia Española de la Lengua, que estarían como en unos salones, ¿no? Juzgando cómo tiene que hablar la gente y censurando si hablan bien o hablan mal. Bueno, eso, vamos a ver que esto en realidad es bastante menos real de lo que aparenta. Pero fíjense que aquí, bueno, gracias primero a todos los que hicieron esta actividad, que para mí ha sido muy enriquecedora conocer estas opiniones. Fíjense en este texto que les quiero mostrar aquí. Este es un artículo periodístico que salió el año pasado, que se llama La RAE nos explica cómo han conseguido vencer a los trolls de Twitter en su propio terreno. Y bueno, y esto es a propósito de que la RAE tiene un Twitter que se llama RAE Informa, en que muchas personas preguntan dudas idiomáticas, y la RAE va respondiendo. Y algunas personas tratan de hacer bromas al respecto, y la RAE también le responde un poco irónicamente. De hecho, una que fue muy popular, y se la voy a mostrar primero, la encontré aquí, que se hizo en el 2019. Una persona, probablemente a propósito de los usos no sexistas del lenguaje, que ha sido un tema del que vamos a hablar también y que ha tenido
mucha relevancia en los últimos años, le preguntaba lo siguiente a esta cuenta de Twitter, a Radio Informa. Hola Radio Informa, tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada, probablemente el pololo, la pareja, ¿no? Que es JP Music, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona, o sea, de color café. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marrones? Gracias por tu atención. Que probablemente es una pregunta trampa, ¿no? Una pregunta no es una pregunta real, sino que alguien como para molestar. Y la RAE responde, hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla, o listo, lista. Y otros de una sola terminación, válidas para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil. Que mucha gente celebró, que muy sutilmente le había respondido también, entre comillas, insultándolo, ¿no? Pero de una manera muy sutil. Eso también se agudiza más si sabemos que en el español de España, listo, como de inteligente, ¿no? Se usa mucho para hablar de alguien que quiere pasar por más inteligente de lo que es decir, como hacerse el listo. De hecho, se usa listillo también para hablar de una persona con esa actitud. Bueno, este es un artículo, les hablaba sobre que justamente trata sobre estas consultas que la gente hace sobre dudas idiomáticas. Por ejemplo, alguien preguntaba también un poco del juego, un poco del tallo, ¿no? Si sería correcto cambiar la expresión dar a luz por hacer un unboxing del bebé. Y ahí la RAE responde que no tiene ningún sentido emplear un extranjerismo en un caso como ese. Bueno, para que vean que la RAE tampoco es tan, ¿cómo decirlo? Como unos viejos anquilosados, ¿no? Sino que también juegan un poco y pescan este tipo de opiniones. Pero lo que quería llegar es a esta última opinión. Aquí. Esto ya es una opinión que se le pregunta justamente a los encargados de la RAE para dar estas respuestas. Y dice lo siguiente. La lengua la cambian los hablantes, sus únicos dueños, no las instituciones. Los diccionarios, al menos el diccionario de la lengua española, procuran reflejar los usos, sean o no políticamente correctos. No obstante, en el caso de determinadas palabras utilizadas en el pasado y que hoy pueden resultar chocantes o ofensivas, se añaden marcas que ayudan a situarlas en su contexto. El diccionario de la lengua española, tal como se advierte en su prólogo, pretende ser un diccionario útil no solo para comprender el español actual de España y América, sino los textos literarios desde el siglo XVI hasta hoy. Fíjense que la opinión que aquí dan personas pertenecientes a la propia RAE, es decir, académicos de la lengua, es bastante menos conservadora, es bastante menos censuradora también de lo que típicamente sucederíamos con ella, ¿no? No dice que sea la RAE misma quien se encargue de velar por el buen hablar y que sea una especie de dueña del lenguaje, sino que dice claramente la lengua la cambian los hablantes y que los hablantes son los únicos dueños de la lengua. Así que la misma RAE, como les decía, no es tan censuradora, no es tan clara esa posición que tiene frente a si existe un habla correcta y que son ellos los encargados de decirlo. En realidad somos nosotros, los propios hablantes, los que somos así de, como ustedes mismos mostraron, ¿no? En estas opiniones, sobre todo en las más negativas que pudieron ir recogiendo, somos nosotros los mismos hablantes de una lengua los que tendemos a ser mucho más conservadores y mucho más censuradores del habla del resto. Y esto no es algo que pase solamente en Chile. Fíjense, les voy a poner un audio a continuación de una discusión que hubo en Argentina, entre un periodista, un locutor radial, y una persona, una joven, que estaba protestando a favor de la ley del aborto en Argentina. Fíjense que interesante el intercambio para que lo escuchen. Pero el movimiento feminista en Argentina, con un periodista. Brevemente escuchemos el comienzo de ese diálogo. Entonces, creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central.
mañana y el jueves. ¿Quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? ¿O quieren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quienes legalizan el aborto y quienes evitan la muerte de un montón de compañeras y un montón de mujeres que hoy en día abortan y que tristemente, o digo, como un hecho de una realidad, van a seguir abortando, esté o no legalizado el aborto? Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual El mío es castellano. es incluyendo tanto género, El mío es castellano. mujer y varón, como... ¿Qué les parece? Lo alcanzaron a ir bien, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Fíjense qué interesante este caso. Hay una chica, una joven, que se nota claramente que es una mujer joven, que está dando una argumentación, está argumentando de manera muy clara, muy interesante, sobre una posición política, ¿cierto? En este caso, su posición a favor de la instauración de una ley que permita el aborto en Argentina. Y bueno, y mientras da sus argumentos, usa esta variante que ha surgido desde hace algunos años, de usar la E como terminación para incluir genéricamente tanto a hombres como a mujeres, ¿cierto? Habla de aquellos, de les diputades, por ejemplo, ese tipo de cosas, que probablemente ustedes la conocen muy bien. Lo interesante es que luego en la intervención de este locutor, ¿cierto? Hacia el final, no se fija para nada en toda la argumentación que esta persona está haciendo, que puede estar a favor o en contra, y podría contraargumentar y producirse un diálogo con respecto a las ideas que ahí se mantienen, sino que lo primero que ataca, ¿cierto?, es su forma de usar el lenguaje, ¿no? De usar este genérico ene frente al más tradicional en O, de los diputados. Pero qué interesante al final es lo que afirma, ¿no? ¿Qué es lo que dice este locutor sobre su propia forma de hablar, la del locutor? ¿Se acuerdan? Se las pongo de nuevo. Dice lo siguiente. Ahí. Pero el movimiento feminista en Argentina. Y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual El mío es castellano. es incluyendo tanto género, El mío es castellano. mujer y varón, como... ¿Se fijan? Claro, dice Catalina en el chat, claro, dice que impone su forma de hablar, eso es cierto, y no solamente le impone, sino que dice, mi forma de hablar es castellano, la tuya no. Esto, claro, vamos a ver después que la gente de las academias de la lengua, de la RAE, no son tan taxativos ni tan tajantes frente a esto. De hecho, hay mucho espacio para la discusión de esta forma, y somos más bien nosotros los hablantes, los que típicamente somos mucho más exagerados, ¿no? Impositivos y normativos frente a la forma de hablar de los otros. En este caso, por ejemplo, identificando solamente el castellano con mi propia forma de hablar y no con esta variación que esta persona estaba tratando de proponer. Y lo más interesante en este caso es que es tan llamativo esta forma de expresar esta E, que hace que se pierda completamente la discusión que se podría haber producido frente a este otro tema más político, ideológico, filosófico incluso, y se pierde, bueno, por una discusión sobre si yo hablo bien y tú hablas mal, ¿no? Que es como más típicamente se tienden a... Y bueno, que no solamente pasa acá, yo les contaba que en Internet, por ejemplo, en foros de Internet también es muy claro que muchas veces una persona expone una idea y la otra la censura diciéndole, bueno, pero tú te equivocaste al poner un acento o escribiste mal ortográficamente. Es decir, es muy claro que somos muy censuradores de la forma de hablar y de escribir de los otros, y que muchas veces no consideramos o despreciamos el argumento del otro o una opinión del otro por su forma de expresarse. Valentina, creo que estaba pidiendo la palabra. Sí, es que yo pensaba y creo que, bueno, como decía usted, lo de autoflagelante, que somos la mayoría por un tema igual súper clasista, creo yo, que
muchas veces se dice que las personas cuicas o las personas de más plata hablan mucho mejor y se suele asociar el tener más plata con eso, también por la educación, porque a veces es mejor que la que uno recibe. Pero sí creo que esto de que muchas personas somos muy tajantes, pero porque, o sea, yo por lo menos no, pero creo que de repente sí somos tajantes de, ay, te equivocaste en esto porque la regla no es así, pero creo que la lengua tiene que ir adaptándose a la actualidad y nosotros somos los que tenemos que ir adaptándola. Por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo se nace de una necesidad de que se reconozca la diversidad de la sociedad y tengamos que solucionar eso. Y creo que si ya un grupo grande de personas lo empieza a incluir y va creciendo, se puede ir como adaptando como ya de forma más formal. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Bueno, yo tiendo a estar completamente de acuerdo también con lo que dice. En efecto, primero hay una cuestión que tiene que ver con que estas opiniones del hablar bien o el hablar mal acerca de nosotros muchas veces esconde otro tipo de prejuicios, ¿no? Que tienen que ver con clasismo, con racismo, con otras formas de expresarse. Típicamente asociamos el hablar mal con gente más pobre o con gente de clases sociales a las que se desprecia más, o incluso con razas o pueblos a los que se les desprecia ya sea más abierta o más encubiertamente, y que en efecto también, eso por una parte, estoy muy de acuerdo con eso y vamos a profundizar también sobre eso, y también es muy cierto lo que tú dices de que las lenguas van cambiando cuando hay necesidades que implican esos cambios. Y que probablemente los cambios para expresar la mayor presencia, por ejemplo, de las mujeres en el mundo, podríamos decir, público, también han forzado la aparición de formas de expresión como las que estamos discutiendo ahora. Así que muchas gracias también por esa opinión, Valentín. Entonces, fíjate que hay varias opiniones en el chat que me interesa tratar. Por ejemplo, que la RAE colonizando la lengua, as always, Screw la RAE, dice Antonio, Diana decía el anterior. Pero fíjense que, de nuevo, yo quiero mostrarles, y voy a traer algunos ejemplos en la próxima clase también, de que no es la RAE la que toma esta posición. De nuevo, les voy a mostrar este textito, ¿cierto? Que estábamos hablando recién. Esta opinión, esta expresión de acá, está emitida por personas de la propia RAE. Diciendo, y lo que dice, perdón, es, la lengua la cambian los hablantes, sus únicos dueños. Andrés Bello, que fue uno de los grandes fundadores intelectuales de Chile, pero también un gran gramático, un gran lingüista del siglo XIX, decía que la única autoridad que existía con respecto al lenguaje era los hablantes de la propia lengua. Una opinión del siglo XIX. Es decir, los grandes académicos, incluso los académicos de la RAE, no son los que tienen esta opinión de, oye, de hablar, de andar censurando y vigilando la forma de hablar del resto. Es algo que nosotros le atribuimos que es lo que ellos hacen, pero no es lo que realmente andan haciendo. Así que esas opiniones al diablo con la RAE o cosas así, o no la pesco, en realidad no tienen demasiado sentido, porque no es la RAE la que anda haciendo eso, sino que es una visión que nosotros mismos tenemos, y que a veces, como para poder fundarle en una especie de argumento de autoridad, le solemos atribuir a la RAE, o a las academias de la lengua, pero que no es realmente lo que realmente pasa. ¿Diana? Sí, es que yo de acuerdo a eso quería opinar. Lo que pasa es que el, el uso como correcto que se le da a muchas palabras, el que se le llama uso correcto, que viene desde la RAE, siempre, o sea, uno sabe que nace de como de usos privilegiados. ¿Ya? Y por ejemplo, nosotros somos considerados como un país súper pobre, inculto, en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como somos considerados tan como pobres y gente que no sabe nada, el país se hizo súper clasista. Y de ahí nace eso de siempre querer ser como más, mejor, y siempre se toma la RAE como ejemplo porque es como el habla formal que se supone que nosotros deberíamos tener para alcanzar a ser mejores. Bueno, Y eso es una idea que a nosotros se nos enseña, pero no se nos enseña así. Pero
siempre es como gira en torno a eso. Bueno, Y tienes a razón. nosotros, Sí, por sí, eso por nosotros favor. como que pensamos como de esa forma, como buscando el habla más formal, porque es mejor. ¿Por qué? Porque lo consideramos como a lo que nosotros aspiramos a hacer. Perfecto. Bueno, tienes razón en varios puntos. Alguno de ellos es que es cierto que tenemos probablemente, y las opiniones que ustedes pudieron recopilar, muestran bastante bien que tenemos una especie de actitud muy crítica hacia nuestra propia forma de hablar. Y que probablemente tiene que ver con el hecho de que durante la mayor parte de nuestra historia, Chile fue una nación muy aislada, también en general de baja cultura, comparada, ¿cierto?, con la cultura más intelectual europea o de otros países americanos. Eso es bastante cierto, que tenemos entonces una especie de complejo con respecto a nuestra forma de expresar. Pero lo que quería mostrarle, y con esto ya voy terminando la clase de hoy, era que esta opinión, que es muy frecuente entre nosotros mismos, no es algo que venga de estas instituciones a las que nosotros solemos achacarle la fuente. No es la RAE la que opina esto, no son las academias de la lengua las que opinan esto, no son ni siquiera los intelectuales que se dedican al lenguaje realmente los que opinan esto, sino que somos nosotros mismos, los hablantes, los que tenemos una especie de trauma con nuestra propia forma de hablar. Aunque está basado en opiniones que algunos profesores, ¿no?, algunos supuestos, entre comillas, expertos en lenguaje, como decíamos en nuestra primera clase, por ejemplo, teníamos el ejemplo de David Mesa, o de este académico de la Facultad, digo, de la Academia de Medicina, Otto de, ¿cierto?, que también nos mostraban sus opiniones críticas, o el mismo Vargas Llosa, por ejemplo. Es decir, sí hay personas que se dedican a decir que los otros hablan mal, y peor todavía, ¿no? Vargas Llosa nos decía, si hablan mal, es que piensan mal, que es una asociación muy terrible, y que no es una asociación para nada lógica o inmediata, pero sí, entonces esa opinión se basa en ciertos, entre comillas, intelectuales del lenguaje que la suelen expresar con mucha frecuencia. Sobre este punto, sobre la profundización, vamos a profundizar en la próxima clase, en sobre si realmente estas opiniones que se suelen dar sobre si el habla correcta, sobre las cosas que se tienen o no que decir, sobre el usted no lo diga, tienen algún sentido real y sobre todo tienen algún sentido para la gramática. Bien, eso lo vamos a tratar en la clase de este día miércoles. Que tengan una excelente semana a todos, chicos. Los dejo con un fuerte abrazo y mis mejores deseos para toda la semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Bien. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe.